Bueno, en este video vamos a ver una breve introducción al álgebra booleana. Un álgebra consiste de ciertos elementos y de las operaciones que aplican sobre esos elementos. En el caso de la álgebra booleana, es el álgebra de ceros y unos, consiste de los elementos del conjunto 0 y 1 y de tres operaciones sobre estos elementos, que son complemento, suma y producto. Una variable booleana es una variable que puede asumir uno de los elementos del álgebra booleana. Puede ser 0 o puede ser 1. Sean x y y dos variables booleanas. Vamos a definir las tres operaciones que aplican sobre los posibles valores de x y y utilizando una tabla. En el caso de complemento tenemos lo siguiente. X puede asumir los valores 0 y 1 solamente. X', también leído como x complemento, va a tener los siguientes valores. En el caso de que la x sea 1, el complemento de x es 0. Si la x es 0, el complemento de x es 1. En el caso de la suma, como vamos a sumar dos variables booleanas, es decir, la operación de suma es un operador binario, porque opera sobre dos variables o sobre dos elementos, va a haber cuatro combinaciones. X y y, ambos pueden ser 1, o x puede ser 1, y 0, o x es 0 y y 1, o ambos 0. En el caso de 0 más 0, la suma es 0. 0 más 1 es 1, 1 más 0 es 1, y en el caso de 1 más 1, el resultado lo vamos a definir como 1. Es decir, que en el álgebra booleana, 1 más 1 es 1. Y en el caso de la multiplicación o producto, pues x por y tiene cuatro posibles combinaciones. En caso de que ambos son 1, 1 por 1 es 1, 1 por 0 es 0, 0 por 1 es 0 y 0 por 0 es 0. Que básicamente esas tablas definen las tres operaciones sobre el álgebra que estamos definiendo, que es el álgebra de ceros y unos. Vamos entonces ahora a ver las propiedades del álgebra booleana, que van a ser muy útiles para poder simplificar expresiones booleanas. En el caso de las propiedades booleanas, propiedades del álgebra booleana, vamos a ver que son básicamente las mismas propiedades que habíamos discutido antes para conjuntos y para lógica. Tenemos la identidad de la suma, x más 0 es x, no importa el valor de x, si yo le sumo 0, lo dejo igual. Si multiplico por 1, lo dejo igual. Es decir, que el elemento identidad de la multiplicación es el 1, porque x por 1 es x. Conmutativa de la suma, x más y es igual a y más x. Conmutativa del producto, x por y es igual a y por x. Asociativa de la suma y asociativa de la multiplicación, ¿ves? Son propiedades que ya conocemos. No importa el orden en que yo haga la suma, el resultado va a ser el mismo. Distributivas, también, como en el caso de lógica y de conjunto, tenemos dos. Distinto al álgebra de los números reales, donde solamente es válida la propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la suma, que sería la primera, la distributiva del producto respecto a la suma, es que x por paréntesis y más z es igual a x por y más x por z. Pero en el álgebra booleana también se cumple la propiedad distributiva de la suma con respecto al producto, que es esta que está aquí, x más y por z en paréntesis es lo mismo que x más y multiplicado por x más z. Como x, y z solamente pueden tener valores de 0 y 1, pues solamente hay una cantidad muy limitada de combinaciones, que nosotros podemos verificar que esas propiedades que estamos discutiendo son válidas buscando todas las posibles combinaciones. Por ejemplo, que x, y z los tres sean 0, o que x sea 0, y sea 0 y z sea 1, o que todos sean 1, etcétera, etcétera. De hecho, si hay tres variables, como cada variable puede tener dos posibles combinaciones, 0 o 1, vamos a tener un total de 2 por 2 por 2 combinaciones para un total de 8. 2 a la 3. Siempre que tengamos una expresión que tiene n variables booleanas, vamos a tener 2 elevado a la n posibles combinaciones. Es una cantidad finita de combinaciones y por lo tanto estas propiedades
es muy fácil demostrarlas para todos los posibles valores de x, y, z en caso de que haya tres variables. Distinto, por ejemplo, a demostrar la propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la suma para la álgebra de números reales, porque hay infinitos números reales, no podemos demostrarlo para todos los posibles números reales. Pero en el caso de la álgebra booleana, como es una álgebra finita, pues es mucho más sencillo demostrar las cosas aquí. Las leyes de De Morgan, que ya las conocemos en el caso de lógica y de conjunto, pues son muy similares. El complemento de x más y es la multiplicación de los complementos de x y y. Por otro lado, el complemento de una multiplicación es la suma de los complementos. Así que complementamos, este complemento le aplica a ambas variables, en ambos casos, pero cuando teníamos una suma cambia a multiplicación al eliminar el paréntesis, y cuando teníamos una multiplicación cambia a suma. En el caso de la ley del inverso de la suma, x más x' es igual a 1, o x por x' es igual a 0, inverso de la multiplicación. El doble complemento, el complemento del complemento de x es igual a x. Leyes de idempotencia, x más x es igual a x. Fíjense que la x puede ser 0, 0 más 0 es 0, y puede ser 1, 1 más 1 es 1 en el álgebra booleana. Quiere decir que x más x es x, no importa el valor que tenga x. Lo mismo con la multiplicación, x por x es igual a x. Leyes de absorción, x más x por y es igual a x, x por x más y, entre paréntesis, es igual a x. De nuevo, aquí es muy fácil demostrarlo viendo todos los 4 posibles combinaciones de x y y. Se puede hacer como una especie de tabla para demostrar eso. Y las leyes de dominación, x más 1 es igual a 1, no importa el valor de x, y x por 0 es igual a 0, no importa lo que sea la x. Entonces vamos a presentar la siguiente tabla que muestra la relación entre las propiedades de los 3 capítulos que hemos discutido hasta ahora, que son el capítulo de lógica, el capítulo de conjuntos y el capítulo de álgebra booleana, para que vean que estas propiedades son equivalentes entre sí. Realmente estamos hablando de 3 teorías: teoría de lógica, teoría de conjuntos, teoría de la álgebra booleana, que son realmente teorías equivalentes entre ellas. Por ejemplo, las leyes de identidad, nosotros las vimos en el caso de lógica. Una proposición o falso es igual a la proposición, es equivalente a la proposición. En el caso de la álgebra booleana, x más 0 es igual a x, y en el caso de conjunto, A unión el conjunto vacío es igual a A. Así que fíjense que básicamente nosotros podemos establecer la equivalencia entre estas teorías, estableciendo básicamente que la suma de la álgebra booleana viene siendo prácticamente lo mismo que la disyunción en lógica, y es lo mismo que la unión en teoría de conjunto. Por otro lado, el 0, nuestro 0, es en el álgebra booleana el equivalente a falso en lógica. Nuestro 1 es equivalente a verdadero, a true o cierto. Y en conjuntos, el 0 o el falso vienen siendo el conjunto vacío, y el 1 o cierto viene siendo equivalente al conjunto universo. Dadas esas transformaciones, podemos pasar fácilmente de una expresión de lógica a una expresión de álgebra booleana a una expresión en teoría de conjuntos. Por ejemplo, las leyes conmutativas, pues ahí están establecidas. Las leyes asociativas son equivalentes en las 3 teorías. Las leyes distributivas, de la misma manera. Las leyes de De Morgan, las leyes del inverso, son equivalentes. Aquí usamos, en vez de usar el primo en lógica es la negación, usamos también la tilde, ¿verdad? Negación de P o Q es lo mismo que P o Q negado, primo. Básicamente esta negación le aplica a cada uno de las proposiciones, pero la disyunción cambia a conjunción, el O cambia a I. Lo mismo ocurre con la suma en el caso de álgebra booleana, lo mismo ocurre con la unión en la teoría de conjuntos. Las leyes del inverso
por ejemplo, lo que sería una tautología, P o no P, eso es equivalente a verdadero, siempre, ¿verdad? P o no P es verdadero, X más la negación de X o el complemento de X es igual a 1 en álgebra booleana, o A unión A complemento es igual al universo. ¿Ven? El universo es nuestro equivalente al 1, que es nuestro equivalente a cierto. El falso es equivalente al 0, es equivalente al conjunto vacío, y de esa manera podemos expresar una expresión booleana como una expresión lógica o como una expresión de conjunto. La ley de la doble negación, de la misma forma, las leyes de idempotencia y las leyes de absorción y finalmente las leyes de dominación. Estas fueron todas las leyes que discutimos para cada una de las tres teorías: teoría de lógica, teoría de la álgebra booleana y la teoría de conjuntos. Y de nuevo vemos que son equivalentes, de manera que si yo quiero, por ejemplo, demostrar que una expresión es equivalente a otra en álgebra booleana, yo puedo convertirlas a la teoría de conjuntos y utilizar diagramas de Venn para demostrar que son equivalentes. O viceversa, si yo quiero demostrar que una expresión booleana es equivalente a una expresión lógica, yo puedo construir la expresión lógica equivalente y construir una tabla de veracidad, y de esa manera poder determinar si dos expresiones son equivalentes o no. O yo puedo, si tengo que demostrar que dos expresiones de conjunto son iguales, yo puedo convertir las expresiones booleanas, utilizar las leyes de la álgebra booleana y entonces demostrarlo en el álgebra booleana, y entonces eso sería equivalente a demostrarlo en la teoría de conjuntos. Y con eso terminamos este video. Espero hayan entendido todo y que puedan hacer los ejercicios correspondientes.